La niña de enfrente, una historia trágica. ¿Qué tal, amigos de la comunidad? Quiero contarles una anécdota acerca de una niña pequeña que nos contó un amigo. Esto pasó hace varios años, si mal no recuerdo, yo tenía en ese entonces algunos 13 años. Yo soy del estado de Oaxaca. Mi casa se ubica en un sector de una colonia llamada Santa Rosa, parte alta. Bueno, para llegar a la parte de abajo de la carretera 190 con dirección a Puebla, hay un andador donde vive un familiar de mi papá y de una de mis primas que ahora radica en Canadá. El papá de esta prima tiene un hermano que vive en esa zona. Él se llama Luis. Frente a su casa hay una casita humilde y hay unos árboles grandes de eucalipto, donde años atrás la niña que vivía ahí con su mamá falleció de cáncer a los 6 años de edad. Tiempo después, Luis nos contó que una madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana para ser exacto, dice que salió al pasillo de su casa porque los perros ladraban sin parar. Ahí se percató que la luz de la casa de enfrente estaba encendida y él pudo ver a esa pequeña niña que había fallecido tiempo atrás. Él nos contó que ella andaba caminando afuera y llevaba puesto un vestido blanco, el cual ya estaba muy sucio. Él se quedó inmóvil cuando vio a esta niña, pues él sabía perfectamente que ella había fallecido tiempo atrás. Cuando reaccionó, se metió a su casa lo más rápido que pudo y muy asustado cerró con candado la puerta. Ya no quiso salir a ver. Los perros seguían ladrando, haciendo un entorno pesado y tenebroso, pero no le dio más vueltas al asunto y se fue a dormir. Eso sí, después de que se le pasó el susto. En ese tiempo estaba por nacer su hija. El tiempo transcurrió y ya nunca volvió a ver a esa pequeña de enfrente. Bueno, sin embargo, él nunca se imaginaba que lo peor estaba por venir para su familia. Resulta que una noche, mientras dormía, nos contó que soñó a esta pequeña, que por cierto, su nombre era Ruth. Mientras soñaba a la niña, ella le habló. «Ahora te toca a ti», fue lo que le dijo. Él despertó asustado, no entendió a qué se refería, y sí le generaba algo de inquietud, porque primero la vio una vez, y ahora ya la había soñado. Esto no era nada bueno. Estuvo pensando acerca de su sueño, pero nada pudo hacer, porque después de esto luego vino la tragedia para la familia de Luis. Su hija enfermó de la nada y al poco tiempo falleció. Ella apenas tenía 2 meses de nacida. Una tragedia muy dolorosa que no se le desea a nadie. Él nos contó esta anécdota y afirmó que eran cosas en las que él nunca creía, pero ahora piensa diferente. Tal vez al haber visto a esta niña, haberla soñado y escuchado lo que le dijo, tuvo algo que ver para que su pequeña dejara este mundo. ¿Ustedes qué piensan, comunidad? Las brujas de Hidalgo, una historia de rencor. Hola, comunidad, buenas noches. Yo soy de Puebla. Quiero contarles una experiencia que me pasó cuando tenía 16 años. Mi padre todo el tiempo vivió en el campo. Él siempre nos hablaba de la época que pasó en su niñez. Sin embargo, nunca nos había llevado a ese pueblo, y eso que aún tenía familiares allá. Después de que mi padre terminó la universidad, se mudó a la ciudad. De vez en cuando iba a su pueblo. Después comenzó a trabajar, y esas visitas que hacía regularmente ya se fueron perdiendo. Rara vez iba en diciembre o cuando había algún evento familiar. Al menos eso es lo que nos cuenta. Cuando mi madre conoció a mi padre, este ya no iba a visitar a su familia. Él nunca le dijo el por qué. Y hasta hace poco, una mañana, nos dijo que íbamos a ir al pueblo. Tanto a mi madre como a mi hermano se nos hizo raro. Ya llevaría cerca de 20 años que nunca pisaba su pueblo, y ahora de la nada nos dijo que nos llevaría a conocer a su familia. Al decir su familia, solamente les hablo de un tío, pues los padres de mi papá, o sea mis abuelos, ya habían fallecido.
Él nos contó que tenía una hermana, pero lamentablemente también ya había partido. Solamente le quedaba su hermano. Bueno, pues la idea nos agradaba. Tanto a mi madre como a mí nos daba curiosidad conocer ese pueblo donde había crecido. Y obviamente también queríamos conocer a su hermano. El pueblo donde se crió mi papá era en el estado de Hidalgo. Esta visita de la que habló mi padre se iba a llevar a cabo en 2 meses. Bueno, pues esperamos pacientes, aunque algo ansiosos, porque queríamos conocer todo lo que nos contaba mi padre. Él decía que era un pueblito muy bonito. Después de que pasaron las semanas, se llegó la fecha acordada. Viajamos hasta ese pueblo. Mi padre no se equivocaba. Había mucha vegetación. Eso sí, su pueblo estaba alejado un poco de la cabecera municipal. Pero como mi papá tenía camioneta, el acceso no era problema. Él nos contaba que a ese lugar casi no había transporte. Y no se equivocaba. El camino hasta su pueblo fue muy solitario. Casi no encontramos ningún vehículo. Bueno, pues llegamos a la casa donde vivía su hermano, y el rumor de que mi padre había vuelto se corrió rápido. Amistades del pasado fueron a verlo. Hasta le organizaron una pequeña fiesta. Mandaron matar un marrano y el ambiente se puso bueno. Allí estuvimos conversando con el tío y también con las amistades de mi papá. La tarde se fue rápido hasta que llegó la noche. Después el tío nos asignó un cuarto para irnos a dormir. Hasta aquí todo estaba perfecto. Al día siguiente nos levantamos temprano para almorzar. Estuvimos cerca de 3 días en ese lugar. Nos la pasamos muy bien. Conocimos el rancho a detalle y todo era perfecto. Hasta que llegó el momento de volver a casa. Nos despedimos del tío y quedamos de volver a visitarlo más seguido. Recuerdo que esa vez se nos hizo tarde. Serían cerca de las 8 de la noche cuando íbamos saliendo del rancho. El camino era algo largo, con vegetación a los lados, pero mi padre ya lo conocía perfectamente, pues ahí creció. Dijo que no había problema el manejar de noche. Esa vez mi madre iba al frente. Atrás iba mi hermano y yo. Mi padre manejaba tranquilamente por esa oscura carretera, hasta que de pronto su camioneta le empezó a fallar. El camino era muy solitario que ni siquiera se tuvo que orillar. Así como íbamos se detuvo, quedando a la mitad de la carretera. Intentó poner en marcha la camioneta, pero no respondía. Era como si la batería se hubiera descargado. Mi padre se bajó a revisar. Yo hice lo mismo para tratar de ayudarle, pero ninguno de los dos sabía qué pasaba. La camioneta no daba marcha. Estábamos a la mitad de la nada, prácticamente a la mitad del lugar. Mi padre dijo que en tiempo estaba igual. Daba lo mismo caminar hacia la cabecera municipal que hacia la casa de mi tío. Mientras pensábamos qué hacer, mi madre y mi hermano se bajaron. Mi padre no dejaba de lamentarse y al mismo tiempo preguntarse por qué había pasado eso. Y ahí fue cuando lo extraño sucedió. Entre el monte comenzamos a escuchar risas, y se escuchaban voces como de mujer, pero mezcladas como con otro tono, algo muy escalofriante. Nada más de acordarme hasta se me eriza la piel. Mi madre ya se había subido a la camioneta. Abajo estaba mi hermano y yo, y mi padre apenas escuchó eso, nos ordenó que nos subiéramos. Él también lo hizo e intentó poner en marcha la camioneta. Aquellos ruidos que se escuchaban en el monte se hacían cada vez más fuerte. Ahí me empecé a asustar, al igual que mi hermano y mi madre. Le preguntábamos a mi padre qué pasaba, y él solo nos pedía que guardáramos silencio. Intentó poner en marcha la camioneta, pero no respondía. Y para colmo, en toda esa zona no había señal. Después comenzamos a ver unas bolas de fuego que se movían arriba de toda esa maleza. Resaltaban en aquella oscuridad. Yo nunca había visto algo así, pero a mi padre eso no le asombraba. A él le parecía normal, lo que nos dejó en claro que mi padre algo ocultaba. Mientras temblábamos de miedo por aquello que veíamos y esas voces que ahora se escuchaban cada vez más cerca, algo cayó en el techo del carro. La camioneta se estremeció. Lo que cayó arriba debía pesar demasiado.
Ahí mi madre pegó un grito. Mi padre nos pedía calma, pero ¿cómo nos íbamos a calmar si no sabíamos qué ocurría? El único que sabía era él. Lo que estaba arriba era como si tuviera unas enormes garras, porque empezó a rasgar todo el techo. Hasta adentro escuchábamos cómo iba pasando sus garras. Después de eso empezó a golpear la camioneta, pero nunca pudimos ver qué estaba arriba. Nunca se asomó a la ventanilla, y ni locos íbamos a bajar para averiguarlo. Después, así de la nada, escuchamos cómo esa cosa se echó a volar, porque todos escuchamos perfectamente ese aleteo como de un pájaro enorme. Mi padre seguía insistiendo con la camioneta, y como por arte de magia, la batería volvió a funcionar. La camioneta encendió al primer llavazo. Mi padre pisó el acelerador a fondo y salimos de ahí a toda velocidad. Mientras nos alejábamos de ese lugar, seguíamos viendo esas bolas de fuego que pasaban de un lado a otro. Ya en el camino mi padre nos contó que esas eran brujas y que vivían en ese pueblo, y esa era la razón por la que duró mucho tiempo sin volver. Nos contó que en su juventud tuvo una novia, anduvo mucho tiempo con ella. Después se tuvo que mudar a la ciudad para continuar estudiando. De vez en cuando iba, pero una vez estando en la ciudad conoció a otra chica. Inició con ella una relación de noviazgo, no sin antes haber ido al pueblo para terminar la relación que tenía. Él nos cuenta que la chica lo tomó a bien, a pesar de que ya tenían mucho tiempo de novios, pero como mi padre se la pasaba más en la ciudad, ya no funcionaba su relación. Hasta aquí no había problema. Pero la mamá de esta chica se molestó demasiado. Ella quería que su hija se quedara con mi papá. Y entonces esta señora fue a buscar a mi padre una vez que se enteró que él había vuelto al pueblo de vacaciones. Ahí lo encaró. Le reclamó porque había terminado la relación. Mi padre trató de explicarle que fue un acuerdo mutuo. Pero por más que mi padre intentó, la señora nunca entendió razones. Y ahí fue cuando mi padre se dio cuenta que la mamá de esta chica era una bruja, porque ella misma se lo confesó. Le dijo que se anduviera con cuidado, porque si ella quería, le podría hacer cualquier cosa, cosas feas que mi padre ni siquiera lo iba a notar. Mi padre dice que no le tomó importancia, él simplemente lo dejó como una simple amenaza. Pero cada que iba al pueblo, cosas raras pasaban. Empezó viendo sombras caminar afuera de su casa. Le golpeaban el techo de lámina donde él se quedaba. A veces le arrojaban piedras. Y cuando le tocaba caminar de noche por ese camino, empezaba a escuchar esas risas. Las mismas risas que ahora nosotros habíamos escuchado. Desde pequeño él escuchó que en ese lugar había brujas, pero él nunca se imaginó que la mamá de esta chica fuera una de ellas. Ahí le cayó el 20 de que la amenaza de la señora era verdad. Cada que mi padre iba al pueblo, la señora siempre lo molestaba. Por eso mi padre optó por mejor retirarse. Tenía miedo de que esta señora cumpliera su promesa. Y por eso, cuando él contrajo matrimonio y tuvo hijos, menos quiso volver, pues tenía miedo de que esta señora lo viera con una familia y le quisiera hacer algo. Él nos dijo que había pasado mucho tiempo y por eso se había animado a llevarnos, pues no pensó que esta señora aún le guardara rencor. Pero por lo visto, esta señora no lo iba a dejar en paz. Cada que fuera al rancho lo iba a molestar, como pasó esa noche. Le dijimos a mi padre que no se preocupara, que entendíamos su situación. Y tras lo que había pasado ahí, ya no teníamos ganas de volver. Él dijo que tampoco lo hará, que mejor cuando quisiéramos ver al tío, él lo iba a invitar a que fuera a la ciudad. Después de esto, mi padre manejó hasta llegar a casa. Afortunadamente llegamos con bien, y este viaje nos trajo muchas sorpresas. Conocimos al tío, conocimos el pueblo, conocimos la historia de por qué mi padre nunca volvía.
y ahora solamente nos quedó como una tremenda experiencia. Gracias por escuchar mi anécdota. Buenas noches.